Hoy, en Debates con Azahara, tenemos a Laura Valentina Castillo Camargo y Daniela María Rincón Grimaldos, estudiantes de biotecnología del programa de química de la UPTC. Bienvenidas. Bien, chicas, sobre el tema que nos concierne, ¿es éticamente correcto que la información estructural de moléculas con potencial comercial, por ejemplo, nuevos biomateriales, se comparta libremente en bases públicas como COD? ¿Cuál es exactamente su posición normativa y en qué evidencia concreta se están basando? Gracias por recibirnos. Respecto a la pregunta que nos acabas de hacer, nuestra posición es que sí defendemos que todas las estructuras con potencial comercial deben de ser públicas. Sin embargo, entendemos que la inversión privada es importante, por lo que planteamos que toda innovación o toda estructura que hubiera sido obtenida por financiamiento privado no sea inmediatamente publicada, sino que tenga un lapso de privacidad. Aquellas con financiamiento público deberían ser publicadas desde un inicio. Mas creemos que si son utilizadas por empresas privadas, estas deberían de dar cierta retribución a la parte pública. En farmacología y materiales, las bases abiertas sí se asocian con más reutilización y validación, como casos de descubrimiento confirmado. He analizado su postura y debo decirles que su argumento tiene un problema estructural serio, confunde la eficiencia del flujo científico con la viabilidad económica del sistema de innovación. Que los datos abiertos aceleren la ciencia no implica, bajo ninguna lógica de mercado, que sea sostenible abrir toda la información estructural con potencial comercial. Permítanme tensionar su postura desde la realidad de la economía de la innovación. Primero, el problema de los incentivos. En industrias de alta complejidad como la farmacéutica o los biomateriales, el valor reside en la relación estructura-propiedad y el diseño racional. Determinar una estructura mediante cristalografía de rayos X, CRIO-M o RMN cuesta millones de dólares en infraestructura y personal especializado. Si esa información se vuelve pública demasiado pronto, entramos en un escenario de free riding. Empresas que no invirtieron un solo peso en el descubrimiento podrían explotar la estructura comercialmente. Los modelos económicos clásicos muestran que los bienes de conocimiento totalmente abiertos tienden a infrafinanciarse porque el retorno de inversión desaparece. Segundo, su propuesta de un periodo de privacidad seguido de apertura es, irónicamente, la definición exacta del sistema de patentes actual. Una patente otorga exclusividad temporal a cambio de la divulgación completa de la invención. Por lo tanto, su modelo no añade una solución nueva al ecosistema, simplemente replica un mecanismo que ya existe y que ha funcionado durante décadas para equilibrar los incentivos privados con el acceso público futuro. Tercero, el argumento de las bases de datos abiertas tiene límites claros. Citan recursos como el Protein Data Bank, pero olvidan una diferencia crítica: esas bases se nutren principalmente de investigación académica donde el incentivo es publicar, no comercializar. En el desarrollo industrial, las estructuras con valor comercial se mantienen como secreto industrial precisamente porque revelan la esencia de la innovación antes de que se pueda proteger. Finalmente, su mecanismo de retribución pública es demasiado ambiguo. Proponen que las empresas retribuyan al Estado si usan datos financiados públicamente, pero no definen cómo se mediría ese uso, quién cobraría o cómo evitarían un litigio permanente. Los sistemas de royalties obligatorios sobre conocimiento abierto suelen generar costos administrativos tan altos que terminan frenando la innovación en lugar de impulsarla. La literatura de economía de la innovación demuestra que el equilibrio real no es la apertura total, sino la apertura parcial con protección temporal. Demasiada apertura produce subinversión. Así que las enfrento con esta pregunta crítica: si todas las estructuras con potencial comercial deben hacerse públicas, ¿qué mecanismo económico o regulatorio concreto, no ético, sino financiero, garantizaría que las empresas sigan invirtiendo miles de millones en descubrimiento molecular antes de que recuperen su inversión? Respóndanme con un modelo de incentivo real. Las escucho. Que una estructura se haga pública no significa que cualquiera pueda copiarla y venderla al día siguiente. Las empresas siguen teniendo un incentivo real para invertir porque la ley les da un tiempo de protección comercial mediante patentes y exclusividades regulatorias. Así que, aunque la información se conozca, los competidores no pueden entrar libremente al mercado de inmediato. Entonces, el negocio no depende de esconder la molécula para siempre, sino de tener una ventaja legal por varios años para recuperar la inversión. En medicamentos pequeños, por ejemplo, existe exclusividad para nuevas entidades químicas, y en biológicos hay una ventana regulatoria todavía más larga. Por eso, sí se puede defender que la estructura sea pública y al mismo tiempo que siga habiendo razones económicas para invertir miles de millones. Chicas, su respuesta es sólida en un punto:
reconocen correctamente que las patentes y las exclusividades regulatorias mantienen incentivos económicos incluso si el conocimiento técnico es público. Sin embargo, su argumento todavía tiene tres vulnerabilidades críticas que amenazan con desmoronar su propuesta si salimos del nicho de los medicamentos. Primero, están cometiendo el error de extrapolar el modelo farmacéutico a toda la innovación molecular. Su defensa depende de agencias como la FDA o la EMA, que otorgan exclusividades de mercado por el simple hecho de haber aprobado una molécula. Pero en sectores como los catalizadores industriales, polímeros funcionales o biomateriales estructurales, no existe una FDA que proteja la inversión. En estos campos, la protección depende casi exclusivamente del secreto industrial o de patentes que, muchas veces, no protegen bien estructuras moleculares complejas. Sin esa red de seguridad regulatoria, su modelo de apertura total dejaría a la innovación desprotegida. Segundo, ignoran que la divulgación estructural facilita el design around. Publicar la estructura exacta permite a un competidor realizar ingeniería inversa o modificaciones mínimas, cambiar un sustituyente lateral o la estereoquímica, para crear una molécula distinta que tenga la misma actividad pero que escape al alcance de la patente. Esto ocurre constantemente en la industria de materiales. Al obligar a publicar la estructura, están entregando el mapa para que la competencia vaya a la protección legal de quien invirtió en el descubrimiento. Tercero, subestiman el valor estratégico de la información estructural per se. Su argumento supone que el beneficio económico solo está en vender un producto final, pero en la ciencia de materiales y la química computacional, la información estructural tiene valor comercial directo. Instituciones como el Cambridge Crystallographic Data Center venden acceso porque esos datos son la materia prima para el diseño de nuevos fármacos y materiales. Obligar a que toda estructura sea pública destruiría el mercado de datos científicos especializados. Finalmente, su planteamiento mezcla la justicia distributiva con la eficiencia científica, pero no han demostrado que ambas coincidan siempre. Publicar estructuras demasiado pronto puede reducir la inversión privada y, por ende, retrasar el desarrollo de aplicaciones reales, perjudicando la innovación que dicen querer acelerar. Llegamos al punto de máxima presión, su defensa de patentes y exclusividad regulatoria solo funciona bien en farmacología. Así que la reto a responder esto sin volver al caso farmacéutico, como sostienen su modelo de apertura estructural en sectores donde no existe exclusividad regulatoria y las patentes son débiles o fáciles de rodear, como en los materiales avanzados o la química industrial. Quiero un mecanismo de protección real para esos sectores. Las escucho. Puedes tener razón. Fuera del sector farmacéutico no siempre existe una exclusividad que proteja la inversión, pero eso no significa que la divulgación de la información estructural vuelva inviable la innovación, porque en muchos sectores el valor económico no depende solo de conocer la estructura, sino de saber cómo producirla, escalarla y comercializarla de manera eficiente. Por lo que la información sea pública ayuda a los laboratorios a innovar teniendo como base ese conocimiento. Sin embargo, no es seguro que éste pueda sacarle un provecho comercial que opaque o reste el provecho que obtenga la empresa inversora. Por eso, mi postura no es que la apertura por sí sola resuelva todo, sino que la estructura pública pueda convivir con mecanismos económicos. El incentivo no tiene que venir de ocultar indefinidamente la molécula, sino de proteger el proceso, aprovechar la ventaja del primero que desarrolla la tecnología y competir en ejecución industrial. Su respuesta mejora porque introducen una distinción clave: la innovación no depende solo de conocer la estructura, sino de dominar el proceso, el escalado y la comercialización. Es un punto válido, pero su razonamiento todavía tiene dos debilidades conceptuales. Primero, están suponiendo que la estructura tiene poco valor estratégico per se, y esa es una premisa peligrosa. En campos como la química computacional y el modelado molecular, conocer la estructura permite inmediatamente realizar simulaciones de hacking, optimización de derivados y diseño racional de materiales. Una estructura publicada se convierte en el punto de partida para cientos de derivados comerciales que otros pueden desarrollar sin haber invertido en el hallazgo original. Bases como el Protein Data Bank han demostrado que la información estructural captura la mayor parte del valor cognitivo de la innovación. ¿Por qué regalar ese activo intelectual al mercado tan pronto? Segundo, el argumento del First Mover Advantage, que mencionan, es históricamente inestable. Sostienen que la empresa innovadora mantiene ventaja por su experiencia técnica y know-how, pero la literatura económica muestra que esa ventaja se erosiona velozmente cuando la información clave es pública y el producto es químicamente reproducible. En sectores como la química fina o los catalizadores,
competidores con gran capacidad industrial pueden replicar o incluso mejorar la tecnología en tiempo récord una vez que conocen la estructura objetivo. Por eso, en la vida real, las compañías prefieren el secreto industrial antes que la divulgación. Además, intentan trasladar el valor hacia el proceso de producción, pero eso no siempre funciona. Si el producto final es fácil de caracterizar, como ocurre con polímeros o materiales cristalinos, el competidor puede deducir la estructura y desarrollar un proceso alternativo. En esos casos, la estructura y el proceso terminan revelándose mutuamente, dejando al innovador desprotegido. Su mejor línea de defensa hasta ahora es que la innovación se protege mediante la ejecución industrial. Es un argumento serio, pero aún no demuestra que sea suficiente para justificar una política general de apertura. Así que las enfrento a esta tensión central: si la estructura molecular contiene el grueso del conocimiento de diseño, y su publicación permite que múltiples actores generen derivados o procesos alternativos, ¿por qué una empresa asumiría el costo multimillonario del descubrimiento inicial sabiendo que ese conocimiento será un recurso público que sus competidores explotarán de inmediato? No busco intuiciones, necesito que justifiquen cómo el sistema seguiría generando descubrimientos bajo su modelo de apertura estructural. Yo creo que el sistema sí seguiría generando descubrimientos iniciales porque estos en su mayoría los dan las universidades y publican estos resultados constantemente. Lo segundo es que hacer pública la estructura no significa regalar todo el valor de la innovación. Una parte del conocimiento se vuelve pública, pero otra parte sigue estando en las patentes, en los procesos de fabricación que la empresa desarrolla internamente. Además, esto no es solo una idea teórica. Un estudio sobre acceso a información de patentes encontró que cuando los inventores tuvieron mejor acceso a esa información técnica, el patentamiento local aumentó alrededor del 17% y el efecto fue especialmente fuerte en química. Chicas, reconozco que su respuesta ha dado un giro inteligente al introducir datos empíricos. Ese aumento del 17% en el patentamiento local gracias al acceso a la información técnica es un dato que fortalece su defensa. Sin embargo, como investigadora, veo tres tensiones estructurales en su razonamiento que aún no han logrado despejar. Primero, están trasladando casi todo el peso del descubrimiento a las universidades. Afirman que los hallazgos iniciales provienen mayoritariamente de la academia, pero eso es, cuanto menos, debatible. En química aplicada y ciencia de materiales, las universidades suelen descubrir principios científicos, pero las moléculas con valor comercial directo nacen del primer idea industrial. Las compañías invierten miles de millones en cribados masivos y optimización tecnológica que la academia, más enfocada en publicar que en la viabilidad industrial, rara vez puede costear. Si el sistema dependiera solo de las universidades, tendríamos mucha ciencia básica pero pocas aplicaciones reales en el mercado. Segundo, el estudio que mencionan no demuestra exactamente lo que creen: que el acceso a la información técnica aumente el patentamiento local es consistente con la difusión de conocimiento, pero hay un fallo lógico aquí: ese estudio mide la innovación secundaria, es decir, cómo otros construyen sobre lo ya descubierto. No demuestra que el innovador original siga teniendo incentivos para invertir en el hallazgo inicial si sabe que su estructura será pública. Su modelo explica muy bien cómo reutilizar el conocimiento, pero sigue sin explicar quién financiará el riesgo del descubrimiento original. Tercero, ignoran un problema de competencia internacional. Si un país obliga a publicar estructuras estratégicas pero otros no lo hacen, las empresas simplemente trasladarán su investigación sensible a jurisdicciones más protectoras. Podrían terminar con un sistema muy abierto pero vacío de investigación privada relevante, desplazando el talento y el capital hacia el exterior. Su línea más sólida hasta ahora es que la apertura estructural acelera la innovación derivada, y eso tiene respaldo en la economía de la ciencia. Pero el sistema de innovación es un equilibrio delicado entre producir conocimiento nuevo y difundir el existente. Si saturan la difusión, pueden secar la fuente de la producción. Así que les planteo la pregunta más difícil de este debate: si su política aumenta la innovación derivada pero reduce el incentivo para realizar descubrimientos iniciales de alto riesgo, ¿cómo justifican que el balance neto para el sistema sea positivo? En otras palabras, porque su modelo produciría más innovación total y no solo un reciclaje constante de descubrimientos ya existentes. Las escucho. Mi modelo protege la inversión de las empresas porque les da la oportunidad de mantener la información crítica el suficiente tiempo para que saquen provecho de la innovación.
Optimicen procesos, escalen la fabricación y también la distribución, lo que les da una posición ventajosa en el mercado frente a las demás. Y por otro lado, la evidencia disponible sugiere que cuando la información técnica se vuelve accesible después de una protección inicial, aumenta la innovación posterior, ya que permite que se use en otros ámbitos apoyando la innovación en otros campos, sobre todo en química, y por eso el saldo total puede ser positivo. Chicas, su argumento ahora tiene una arquitectura conceptual coherente, protección inicial para recuperar la inversión, apertura posterior de la estructura y, como resultado, un saldo positivo de innovación derivada. Es un modelo elegante, pero como investigadora, veo dos debilidades analíticas que aún impiden que su propuesta pase de la teoría a la política pública real. Primero, el mecanismo temporal crítico es, hasta ahora, un misterio en su exposición. Su modelo depende completamente de cuándo ocurre la apertura. Si es demasiado pronto, erosionan el incentivo privado. Si es demasiado tarde, el beneficio científico es marginal porque la tecnología podría estar obsoleta. En sectores de materiales avanzados, los ciclos de innovación son de apenas 5 a 10 años. Si la estructura se libera cuando el mercado ya maduró, ¿qué valor real están aportando a la ciencia? Necesitan responder con precisión, ¿cuál es el tiempo óptimo de protección? Sin ese parámetro, su propuesta es institucionalmente incompleta. Segundo, me preocupa que confundan la evidencia sobre patentes con la evidencia sobre estructuras moleculares. El acceso a una patente ayuda, pero una patente es información seleccionada para divulgación. Publicar una estructura molecular completa es otra historia, es revelar el núcleo del descubrimiento, facilitando directamente el diseño molecular y la ingeniería inversa por parte de competidores. No toda la información técnica tiene el mismo impacto competitivo, y ustedes están asumiendo que la estructura es solo un dato más, cuando en realidad es el activo más valioso. Debo reconocer que su defensa de la innovación acumulativa es fuerte. Es innegable que el acceso a bases ha permitido que la ciencia avance sobre hombros de gigantes. Ese respaldo en la literatura de economía de la ciencia es su mejor carta. Sin embargo, el dilema persiste, difusión frente a incentivos de descubrimiento inicial. Para cerrar su postura, las enfrento a la presión definitiva. Si aceptamos que la apertura aumenta la innovación derivada pero la protección asegura el descubrimiento inicial, ¿qué criterio operativo usarían para decidir cuándo una estructura molecular debe pasar de privada a pública? No busco principios generales ni ética. Necesito el criterio técnico que un regulador de política científica pudiera aplicar mañana mismo. Demuestren que su modelo es una política funcional y no solo un buen deseo. Tendría tres casos en los que daría el tiempo de publicación. El primero es que si la financiación fue en su mayoría pública, la publicación se hará cuando se publique un artículo o se presente la información en eventos. En el segundo caso, en el que la inversión fue en su gran mayoría por una empresa, nos acogeremos a los tiempos dispuestos por las patentes para que la empresa tenga tiempo de posicionarse favorablemente en el mercado con la ventaja de la información. Y el último caso, en el que no haya patente, se publicará la información cuando el producto sea aprobado y vendido comercialmente por las normas del país en el que se salga. Hemos llegado al punto final de este debate y debo decir que el ejercicio ha sido sumamente revelador. Primero, sinteticemos su modelo regulatorio final. Han propuesto 3 reglas operativas claras. Si la investigación es pública, la estructura se libera con la publicación del artículo. Si es privada, la apertura se sincroniza con la fase pública de la patente, y si no hay patente, la liberación ocurre cuando el producto ya está en el mercado. Es decir, proponen un sistema donde la apertura estructural es obligatoria, pero está quirúrgicamente sincronizada con el ciclo de protección económica. Esto es mucho más robusto que su argumento inicial. Sin embargo, les dejo una objeción institucional para su reflexión futura. Su modelo exige un aparato administrativo extremadamente sofisticado. Determinar qué moléculas tienen potencial comercial, rastrear proporciones exactas de financiación mixta o definir el momento exacto de madurez comercial no son tareas sencillas. En la práctica, las empresas podrían fragmentar proyectos para evitar la clasificación pública, generando un desafío de vigilancia constante para el regulador. Pero, a pesar de estos retos operativos, tengo que reconocer algo fundamental: han logrado defender 3 puntos con una coherencia impecable. Primero, que la innovación científica es acumulativa y depende del acceso al conocimiento previo. Segundo, que la protección inicial de la inversión puede coexistir con una apertura posterior. Y tercero, que han propuesto un mecanismo temporal concreto y no solo un buen deseo ético. Evaluando el debate en su totalidad,
reconocieron la necesidad de incentivos económicos sin renunciar a la ciencia abierta, incorporaron la protección temporal como una variable técnica. Justificaron los beneficios sistémicos de la reutilización de datos. No he podido invalidar su modelo sin recurrir a una especulación administrativa extrema, lo que indica que su razonamiento es técnicamente defendible y sólido para un escenario de política pública. Han demostrado que se puede proponer un cambio disruptivo en la gestión del conocimiento científico sin ignorar las reglas del juego de la economía de la innovación. Excelente trabajo de defensa. Y con esto terminamos el podcast. Agradezco la participación activa de las estudiantes. Soy Azahara, y me despido. Hasta una próxima emisión.